Nos cuentan su nombre y la fecha de hoy. Bueno, ¿qué tal? Bueno, el nombre Jacobo en castellano, Agop en armenio y Agopik de chico. ¿Apellido? Así que, ¿Y qué apellido? Asadoburian. Asadoburian, que quiere decir hijo de asador. Mi nombre es Ignacio Asadurian y soy hijo de- Y hoy estamos en la ciudad de Córdoba, hoy es 11 de agosto del año 2023. Muchas gracias. Y la primera parte de la entrevista es sobre el genocidio. Y pues, ¿nos puedes contar un poco sobre la historia de tu familia durante el genocidio? Sí, sobre el genocidio voy a contarle un episodio familiar, Increíble. que es lo más concreto, para no hablar lo que está escrito por ahí. En ese tiempo, en el año 1914, mi padre tenía 14 años, ¿no? Eh, entonces, cuando se producen estos acontecimientos, 1915. el genocidio, una familia había que turquizarse. El armenio que no se turquizaba, que no aceptaba el idioma turco, que no aceptaba el dominio turco, o era expulsado o era asesinado. Generalmente las mujeres no la mataban, a las mujeres la ponían con sus hijos en lo que se llama la caravana de la muerte, que lo llevaban hasta el desierto caminando, morían generalmente. Acá en este libro hay uno que cuenta el genocidio, ese como la caravana, acá. Entonces, esa familia turquizada lo retiene a mi papá, lo encierra y le dice, Tigran era Diclan, si te dejamos salir, vos le vas a llevar un vaso de agua o una naranja a tu mamá que está en la caravana. La madre de él era rusa, rubia, ya se distinguía un poquito por su aspecto de ruso, y vas a morir con ella. Entonces no te dejamos salir. Y así sobrevivió mi papá del genocidio, retenido por una familia que ya se había turquizado. Eran armenios, amigos, pero ya se habían turquizado, ¿no? Y así era el genocidio. El que no se turquizaba lo mataban. Lo mataban a los hombres, lo mataban, los mandaban generalmente en el ejército lo ponían y lo mandaban en operaciones suicidas. Pues murieron todos. Mi abuelo murió así, a mi abuelo lo ametrallaron, a mi abuela murió en la caravana de la muerte, ¿no? Con todos sus hijos, con sus hermanitos, y mi papá se salvó porque fue retenido, pues no lo dejaron salir, y así sobrevivió. ¿En dónde? Harpet, eran de Harpet en el centro de Armenia, que ya ahora está en Turquía. Ahora, ¿cómo se llama Harpet en Turquía? El ASI. El ASI. Sí, el ASI. Ahora los turcos le cambian de nombre a todas las localidades, ciudades, pueblos. Después de genocidio se supone que cambiar el nombre a todos, y los nombres armenios no están más, no existen más. Que posiblemente un poquito menos de la mitad o un poquito más de la mitad de la Turquía actual es Armenia. Todo era Armenia, lo que era la Turquía actual. Entonces solamente pudieron sobrevivir ya el último, unos 100, unos 10.000, ¿cuántos habrán sido? Unos cuantos miles de armenios que se iban retirando, pudieron en Sardarabat, ¿no es cierto?, en una batalla, pudieron retener esta pequeña Armenia que no es ni el 10% de la Armenia hasta el año 14. Tiene
¿Cuánto tiene? ¿50.000 kilómetros cuadrados? 30. ¿Cuánto, con más o menos, podría ser unos 400.000 que tenía la Armenia anterior al año 14? ¿Y cómo llega tu papá a Argentina? Bueno, mi papá ya está retenido y después trabaja con los americanos. Viene una delegación americana para recoger sobrevivientes, niños huérfanos que habían quedado por toda esa gran Armenia, quedaron los huérfanos, y hasta el año 25 trabaja, 10 años trabaja con los americanos. Y ahí era el chofer, ya cuando era más grandecito era el chofer, recorrían toda Armenia, ¿no? Hay anécdotas, porque no había nafta, cuando se quedaban sin nafta, bueno, cómo le ponían alcohol, que dicen que los primeros vehículos con alcohol eran de esa época en Armenia, porque recorrían, pero no había nafta en esa época, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 1918. O sea, según cuenta mi abuelo, él trabajó para la Near East Relief, que es la organización que tenía Estados Unidos para... Entonces... Armenian Relief, que fue la precursora del Near East Relief, ahora que es una de las primeras organizaciones de beneficencia para los refugiados de Estados Unidos, ¿no? Ahora viene otra, como era más. En el año 24 ya los americanos ya se retiran, 10 años después del genocidio, habían juntado todos los huérfanos, sobrevivir. Y ya mi papá tenía 24 años y ya estaba condenado seguramente a muerte, ¿no? Si se quedaba ahí. Entonces pasa en ese momento, pasa por frente del puerto de Estambul, que estaba ya viendo cómo se podía escapar de Turquía, pasa en un barco una hermana de él que vivía más en Crimea, pasa en un barco ya para América y se entera que pasa la hermana y la hermana deja su hija en Italia, en un convento de Italia, para darle el pasaje a él. Así se salvó también. Entonces viene con el pasaje de la hermana que tuvo una familia acá. Cuando viene después de 5 años la rescatan de Italia, que fue muy cuidada por las monjas italianas, muy cuidada, ¿no? Cuando viene acá forma una familia muy numerosa. Entonces tenían esta relación, esa consideración hacia esa mujer, que tuvo que quedarse allá para darle el pasaje. Y así pudo sobrevivir por segunda vez, ¿no? Y ya vino a América. ¿No es la abuela de Juan? ¿Eh? ¿No era la madre de Juan? La madre de Juan, claro, la familia Nuricano. Juan Nuricán, que ustedes... Bueno, la mamá de Juan... Ah, ya lo van a ver, a Juan Nuricán. Ya lo entrevistaron. La mamá de ella era la chica que la dejaron. Ah, de Juan. Wow. La mamá de Nuricán, por eso le dije, una familia muy grande, una familia muy bien formada, cuando vino de Italia. ¿Ella fue hermana de su papá? ¿Ella fue hermana de su papá? Era hermana de mi papá. Claro, la hermana fue la que lo rescata a él y deja a su hija para traerlo a él. Sí. Porque... la hermana de mi papá, ella es hija de la hermana de mi papá. La chica que dejan es como la sobrina Sí. de mi abuelo. Sí, y tienen más hermanas o hermanos su papá en Armenia que dejó, ¿sabes qué les pasó? Los hermanos del abuelo, ¿qué pasó con los hermanos? No, todos los mataron. Sí, sobrevivieron. Algunos pudieron escaparse así. 2, 3, estaban en Norteamérica. Pero ya, todos fallecidos, ¿no? Sí. Y hay familias
que no tuvimos la oportunidad de conocernos. Están en el norte de Estados Unidos. ¿Cómo se llama la provincia? Fresno, no, en Fresno. Había familiares en Fresno, sí. En Fresno tengo familiares que no conozco, vendrían a ser primos, ¿no? Pero no tuvimos la oportunidad de conocernos. Muchas gracias. Solo para confirmar, entonces la hermana que dejaron en Armenia, no se supo que fue de ella o sobrevivió. No, después la trajeron. Sí. Ok. Y es la madre de Juan. Ok, gracias. No, pero sí no quedó en Armenia, quedó en Italia, ¿seguro que quedó en Italia? En un convento de Italia quedó la madre, 5 años. Y después de 5 años la rescataron, la pudieron rescatar ya y traerla. Siempre fue muy agradecida del cuidado que le hicieron. Bueno, todas esas cositas pasaron. Sí, mi papá tuvo una experiencia. Por eso muchas veces no nos quería hablar mucho del genocidio. Y lo que él había contar el episodio de lo que vio el abuelo con las madres que pasaban por la caravana y dejaban los bebés. Sí, eso está todo ahí escrito, ¿no? Ya no quiero recordar esos temas. Mi papá nos trataba de no hablar, ¿no? Porque nosotros éramos 10 hijos. Y yo y mis hermanos eran de mucha actividad intelectual. Y fue peligroso. Por eso yo tengo tantos hermanos, 5 hermanos en desgracia, ¿no? Desaparecidos, ametrallados, encarcelados, y todos por pensamiento. Ninguno es terrorista, ninguno anduvo con un revólver, ¿no? Ni con nada, eran todos, no les digo, Carlos Sempa Tazadurian, búsquelo en internet, todos sus libros, que son actualmente en la universidad. Le cuenta, un muchacho viene y me dice, ¿vos sos Sadurian? Un estudiante de historia. ¿Vos sos Sadurian? Sí. ¿Vos tenías algo que ver con Carlos Sempa Tazadurian? Sí, mi hermano. Me tiene podrido, dice. Pero todo el día tengo que estudiar un libro de él, dice. Bueno, yo le estaba contando que hay un episodio que dejó bastante trauma a mi abuelo, que él le escribe con mi tío unos boletines sobre historia de Armenia. Y en la introducción él siempre dice que lo que más lo motiva es la imagen que no se le puede borrar de las madres que venían de caravanas provenientes de las regiones del Surum y del Xinjiang, y cuando pasan por Harper ven la oportunidad de dejar a sus hijos ahí, porque ellos ya sabían que si seguían en la caravana los bebés se iban a morir. Entonces los dejan al costado de un camino, pensando que en una de esas, como eran bebés, alguien los iba a rescatar. Y lo que él ve de mi abuelo, que ya se había salvado porque los vecinos estos que lo habían retenido para que no se vaya a la caravana, él va a observar esa situación una vez porque le comentan que habían dejado todos esos niños y ve que los turcos los matan a palos a los bebés que estaban, un montón de bebés y niños chiquitos los mató el camino. Y si no los recogían los kurdos. Algunos seguramente no podían rescatar. Los kurdos andaban, las tribus kurdas andaban al lado de la caravana esperando que dejaran los chicos para recogerlos. Así que muchos kurdos hoy serán hijos de Andrés. Sí, pero bueno, entonces eso lo deja bastante, no se puede borrar esa imagen. Y él dice que en memoria de esos bebés que fueron sacrificados de esa forma, escribe esas publicaciones, esa historia de Armenia. Así que, bueno. Y lo escribe con su hermano, ¿verdad? Con un hermano de él más chico que ya falleció, con Alberto Azaburian, que también es una persona que le dedicó mucho tiempo a la historia de Armenia, escribir
escribir publicaciones sobre eso. Porque el otro hermano que vive en México no escribe sobre Armenia, escribe más sobre historia americana. Pero bueno, eso es un hecho. Yo te pedí que lo cuente vos, pero no Qué lástima que no traje el libro de una señora sobre Alberto, que no tiene nada ideológicamente, de pensamiento, no tiene ninguna relación ideológica, nada. Es una familia tradicional de Córdoba y hizo un libro porque le gustó los poemas. ¿Cómo puede una persona que está 10 años en cárcel escribir esos poemas de amistad, de amor, de respeto a la gente y no sin ningún resentimiento, ¿no? Qué lástima que no le traje ese libro para mostrarle lo que ella dice de Alberto. Tiene muchos libros, todos libros infantiles. Era más poeta que... Estuvo 10 años en cárcel. Chiquilice, un libro precioso, todo tiene libros infantiles, libros... Alberto. Pero con los 10 años de cárcel parece que se enfermó y, bueno, y falleció. Bueno, mi abuelo Tikran era armenio pro-soviético, podría decirse. Entonces recibía mucha documentación de Armenia soviética. Tenía muchos libros. Y entonces en la familia, tantos libros, la mayoría de los hermanos de él les influyó, ¿no?, a ser intelectuales. Y bueno, en una época donde no era muy bueno tener algún pensamiento crítico o algo, pasó lo que pasó, que después varios hermanos de él, tíos, tuvieron que sufrir la dictadura militar acá en Argentina. En ese libro he transcrito unas 20 páginas, capaz no, unas 10, 15 páginas, de un libro de una persona que está en la caravana de la muerte. Y describe toda la caravana, va contando todo, cómo es la caravana, cómo mueren los chicos, cómo algunas mujeres cuidan a sus chicos, todo, los últimos 20 páginas. Bueno, este libro escribió mi papá en el año 1985. No hay nada idea mía, nada, es todo copia de libros, de enciclopedias, todo. ¿Sabes? No tiene ninguno. Y acá atrás pueden ver todo esto es la descripción del genocidio, de la caravana de la muerte. Son muchas páginas, ¿eh? Y todo enciclopédico, todo es enciclopédico. Un resumen que da una idea, por eso le dice el nombre Armenia, para información sobre Armenia, sobre la historia y sobre el genocidio. Y muchas gracias para todo. Y si te sientes cómodo, ¿nos puedes contar sobre algunas historias más que te han contado tu familia sobre las experiencias durante el genocidio? ¿Qué otra historia recordás sobre el genocidio? No, porque yo hablaba poco del tema ese. Sí. Y nunca le hablé a ellos tampoco. ¿Y sobre tu mamá? ¿La familia de tu mamá? No, la familia de mi mamá no tiene tragedias porque mi abuelo creo que fue el primer armenio de Córdoba. Uno de los primeros, vinieron antes del genocidio. Creo que fue el primer armenio de que llegó a Córdoba.
No, hay uno que Sí, fue ministro, pero era cordobés o era de Buenos Aires. Pero de Córdoba, así, de la gente de barrio, ¿no? Llegó en el año 1905. Es decir, que llegó a Córdoba 10 años antes del genocidio. Había una crisis económica muy importante en el Imperio Otomano, estaba en decadencia, y además había una política, si vos vivís en las zonas orientales, de expulsión. O sea, antes del genocidio propiamente dicho, cometido por el Estado, había una serie de políticas que promovían a que los armenios se vayan. Entonces, algunas familias, dependiendo de la situación de cada uno, se fueron antes. El caso de los padres de mi abuela, la madre de él, vinieron antes, fueron los primeros armenios en venir a Córdoba. ¿Y por qué viene a Córdoba y no se queda en Buenos Aires? No sé, sí. El ferrocarril, el trabajo en el ferrocarril, será por el trabajo en el ferrocarril. El ferrocarril, aquí en Córdoba había muchos puestos en el ferrocarril y según se dice, los ingleses tenían una predisposición para darle empleo a los refugiados armenios. Contale que acá había un taller de ferrocarril muy importante en Córdoba, tenía más de 1 kilómetro de largo, ¿no? Los talleres. Él trabajó, mi abuelo trabajó toda la vida en el ferrocarril y él, con su hermano más grande, eran ferroviarios, eran técnicos ferroviarios, salían de la escuela técnica. Y bueno, cuando llegan los armenios a Buenos Aires, muchos se vienen a Córdoba, según dicen, muchos venían a Córdoba porque las montañas de Córdoba, la mayoría se queda en Buenos Aires, pero es más parecido el paisaje de Armenia. Entonces muchos dicen, no, quiero estar en un lugar con sierras, con montañas, nos venimos a Córdoba. Y además estaba la posibilidad de trabajar en el ferrocarril. Los traía Mr. Heath, el inglés, que era dueño de todo el barrio, de toda esa zona, de todos los barrios alrededor de los talleres, traía los armenios ya con el compromiso de hacerlos trabajar en el ferrocarril. Por eso trabajaron mucho, casi todos los armenios, los primeros armenios, después vinieron de otros lugares, tipos comerciantes, así. Pero los primeros armenios de Córdoba eran para el ferrocarril. Los traía Mr. Heath, el inglés. Hughes. El Mr. Hughes tenía los terrenos al lado del ferrocarril y él facilitaba que los armenios que trabajaban en el ferrocarril tuvieran su terreno ahí, no solo los armenios, sino todos los inmigrantes, pero como había muchos armenios refugiados, terminó conociéndose como el barrio Pueyrredón, como el barrio armenio también. De hecho, ahí está la iglesia, bueno, ustedes no sé si conocerán, está la iglesia, la colectividad del colegio armenio. Bueno, también mi abuelo vivió ahí, trabajaba en el ferrocarril y gracias a esta política del ferrocarril de permitirte comprar un terreno en cuotas, vas a saber cómo era el tema, se termina estableciendo ahí y construye su casa como muchos los armenios. O sea, si vos venías a Córdoba, tenías trabajo y la posibilidad de construirte tu casa con facilidades que te daba esta institución ferroviaria y que era una tentación para los armenios que venían sin nada, porque habían dejado todo allá, habían perdido todo y tenían que empezar de cero. Cuando venían a América en aquel tiempo, hay que saber que en el año 14 hasta el año 20, Brasil no existía. Brasil, lo único que era sinónimo de Brasil era la banana. No existía nada, ninguna industria se desarrolla después de la guerra, Brasil. Sao Paulo viene prácticamente todos los artesanos, trabajadores, empresarios después de la guerra de Europa, y ahí se desarrolla Brasil, se transforma en una potencia. Pero anteriormente viven a Brasil y Brasil no había nada más que plantaciones de banana. No, café, otra cosa. Bueno, lo que él quiere decir es que en esa época no era Brasil tampoco una posibilidad. En cambio Argentina ya tenía un prestigio de trigo, de agricultura. Ya tenía, bueno, independientemente de eso era que Argentina tenía una política migratoria que facilitaba el ingreso. Al principio Estados Unidos también la tenía, pero después restringieron un poco más. Y para entrar a Estados Unidos tenías que demostrar que eras refugiado, tenías que tener el pasaporte de refugiado, lo mismo que en Francia, pero acá en Argentina no. Por eso
en Argentina no somos conocidos como refugiados. Siempre se habla de inmigrantes, cuando en realidad los armenios son refugiados. Pero como acá no hacía falta refugiado para ingresar a Argentina, entonces el término refugiado termina siendo como... acá en Argentina nunca hablamos de refugiados, siempre se habla de inmigrantes, pero en realidad los armenios son refugiados. Y me contó que la familia de su mamá llegó a Córdoba. ¿Dónde llegó la familia de su papá? También en Córdoba. Los dos llegaron a Córdoba. Sí, sí. Sí, se conocen tu papá, todos se conocen con tu mamá acá en Córdoba. Oye, Sí, ¿llegaron sí. primero a Buenos Aires o...? Todos venían primero a Buenos Aires. Sí, Como mi digo, mamá nació, alternativas mi eran mamá nació, Estados Unidos o Argentina. En mi ese mamá momento. nació en Argentina. Ya. Cuando viene mi abuelo en el año 1905, solamente una hija tenía, mi tía. Y ya mi mamá en la segunda nace, por ahí debe haber nacido mi mamá, por el año 1905, ¿no? Claro, era 5 años menor que mi papá. Mi papá era del año 98. Así que sí, mi mamá debe haber nacido en el año 1906 acá ya en la Argentina. Mi mamá nace en Argentina. Muchas gracias. Y se conocen en el año 25, cuando viene mi papá, en el año 27. Claro, ustedes deben haber casado en el año 30, yo soy del año 33. 1933. Ok, muchas gracias. Y ustedes, o sea, a un nivel familiar y personal, ¿cómo conmemoran el genocidio? Digamos, y esas memorias del genocidio, ¿qué significan para ustedes? Nosotros conmemoramos como comunidad armenia siempre el 24 de abril, vamos a la Plaza San Martín, que es donde se conmemora el genocidio armenio, pero no, la fecha es una cuestión muy puntual para organizar esta conmemoración, ¿no? Pero nosotros lo vivimos como una cuestión permanente, no es que conmemoramos el 24 de abril, sino que permanentemente dedicamos algo de nuestro tiempo a la lucha por el reconocimiento de lo que pasó y que de alguna manera u otra se pueda restablecer algún tipo de vinculación con el territorio ancestral donde vivieron todos nuestros antepasados y que ahora está totalmente desconectado de la diáspora, lo que está dentro de Turquía, ¿no? No estamos hablando de la República de Armenia. Entonces, los armenios que nos sentimos identificados con eso, porque no todos trabajan o le dedican el tiempo, algo de tiempo a esta causa, le dedicamos tiempo y trabajamos en ver cómo se puede divulgar la cuestión. Sí, hasta cierto punto. Bueno, Bueno, esto es una discusión que tengo con él. particularmente lo que él dice son de una clase y nosotros somos de otra clase. Yo ya tengo la tradición, capté la tradición armenia y no somos corporativos. Es decir, la política que prevalece en el mundo hasta el día de hoy, desde el origen hasta el día de hoy, es la política corporativa. Es decir, yo quiero hacer mi país, quiero echar a todos los que no son de mi país. Bueno, política corporativa. Y yo he adquirido la mente armenia de que no es corporativo. Por eso no se supo defender del genocidio. El armenio no se defendió del genocidio. Se dejó matar para no matar. Porque la religión, acuérdense que la religión cristiana, el origen está en Armenia, ¿no es cierto? Además, el primer país cristiano del mundo, el primer pueblo cristiano del mundo. Después vienen los romanos. Y para los romanos, para hacerse cristianos, fueron a esa región,
¿no es cierto? Constantino está en Asia Menor. Ahí se origina la religión romana. Entonces, si nosotros pensamos en el origen de la religión, en el origen de los pensamientos, en el origen de los idiomas, creo que el idioma que estamos hablando ahora deriva también del armenio. Hay que saber eso, ¿no? También. Es decir, el lingüista número 1 del mundo, que yo tengo un artículo, la voz salió en el diario, para buscar resolver algunos orígenes de palabra, comienza con el idioma armenio y sigue 100 idiomas, ¿no? Pero se inicia con el armenio. Entonces, son cosas que están olvidadas. Y nosotros, por la influencia de mi papá, captamos esa Armenia tradicional, la Armenia original, la vieja, que no quiere guerra. Últimamente, en los últimos 200 años, le hicieron pelear un poco a los armenios. No, ni siquiera en los 100 años, nunca pelearon. Por eso yo les mostraba acá, cuando viene un ejército griego, ¿no? Que iba a luchar, pelear, todo, porque eran los guerreros del mundo, los armenios cómo lo atienden, ahí le dan de comer, le dan comidas que todavía hoy no la tenemos. En ese artículo hay que leerlo para reconocer cómo era. Entonces nosotros un poco yo estoy con esa Armenia, capté, y él ya está con la Armenia más moderna, que se ha vuelto corporativa. No, yo ya voy a explicar lo que es. Entonces yo no peleo por Armenia. ¿No es cierto? Sabemos que es parte del mundo. Bueno, voy a hacer unos comentarios sobre una interpretación que hago yo sobre cómo las distintas generaciones de armenios vivimos la armenidad, a pesar que vivimos en distintos lados, los armenios de la diáspora. Lo que le pasó a él es primera generación de armenios nacidos en Argentina. Entonces, su padre intentó proteger, todos los que sobrevivían intentaban proteger y un poco no transmitirle lo que habían sufrido ellos. Obviamente que es imposible que nadie no enterarse, pero no transmitirte como una obligación de tener que hacer algo por Armenia a futuro, quitarte esa carga. Si no decían, bueno, vos ya sos argentino, naciste en Argentina, yo soy armenio, pero vos sos argentino. Entonces, sos argentino, no tenés que preocuparte de ninguna cuestión de Armenia. Esto es lo que pasó, sabés lo que es la historia, pero vos... ¿Me permite una cosita? Sí. Lo que quería evitar mi padre es de que nosotros nos desarrolláramos en el odio corporativo, el odio de una nación contra otra nación. Él quería que no tuviéramos odio a ninguna nación del mundo. Es decir, mi padre tenía la tradición armenia universal. El armenio es ser humano, no es armenio. El armenio es territorio, está bien, ¿no es cierto? Vive acá. Pero no es que yo soy armenio y tengo que pelear contra él. Esa es la cultura corporativa. Y está la cultura ecuménica, la que él nos transmitió a nosotros. No tenemos que odiar a nadie. Tenemos que tratar de convivir, relacionarnos y respetar a todos que son seres humanos. Bueno, entonces ellos eran primera generación, nacen acá, sus padres se están estableciendo, una situación bastante difícil, tienen que salir de llegar a un lugar y empezar de cero, y les toca vivir una época bastante difícil, que por suerte también en Argentina fue una tierra de oportunidades y todos pudieron estudiar, progresar, desarrollarse. Pero aprenden, si no él no hubiera escrito el libro que te mostró que escribió, o sea, independientemente que su padre le decía, vos sos argentino, no te sientas con obligaciones. Él quería que fuéramos argentinos. Sí. Él quería que ni siquiera le obligaba a aprender el idioma armenio. No sabemos el idioma armenio. Muchos armenios no, otros venían con otra posición más, incluso había armenios que venían con la idea de después volver, con lo cual eran más, por eso no se le puede juzgar a cada uno de los sobrevivientes cómo sobrellevar. Debemos ser la única familia armenia que los hijos no conocen el idioma.
no se puede juzgar o decir este hizo bien, este hizo mal, porque son todos sobrevivientes y cada uno sobrevivió a la tragedia de perder a toda la familia, porque lo trágico del genocidio armenio es que las estadísticas dicen de que sobrevivieron 1 de cada 10. O sea que el que sobrevivía había perdido a todos sus conocidos familiares, incluso hijos. No es así el caso de la guerra común, donde generalmente es al revés, que muere 1 de cada 10. Acá sobrevive 1 de cada 10. O sea, es una situación muy trágica. Y cada uno, cuando llega a sus nuevas situaciones con sus hijos, intenta ver cómo manejar esta situación. Bueno, pero ¿qué pasa? A pesar de eso, de que intenta no transmitirle una obligación hacia Armenia, él aprende y incluso escribe un libro. Y eso lo transmite a nosotros. Entonces, cada uno de los armenios responde de distintas formas. Yo tengo otros hermanos y mis hermanos no les interesa tanto la cuestión, pero siempre hay alguno que le pega de distintas formas y se interesa más en el tema. Entonces, a pesar que somos tercera generación, dedicamos parte de nuestro tiempo a las cuestiones armenias. ¿Y por qué? Porque por más que sea argentino y estoy totalmente integrado a la sociedad argentina y trabajo acá y no tengo intención de irme de Armenia ni nada de eso, nosotros consideramos que tiene que haber una posibilidad a futuro de que los armenios que vienen a la diáspora tengan, nosotros de nuestra generación, varios que estamos trabajando en el tema, tengan un nuevo vínculo con ese territorio que está ahora dentro de Turquía. Que no significa, para que él no entienda otra cosa, que eso significa una guerra que tiene que dejar ser Armenia para ser Turquía. Simplemente hay que esperar que en Turquía se produzca un cambio, que ellos valoren la posibilidad de que el país se convierta en un país no étnicamente homogéneo para los turcos, sino que valoren el hecho de tener una gran historia, para que se recupere esa historia armenia, que va a darle un valor agregado. Ellos tienen que ver el beneficio que significaría para el país Turquía que se valore toda su historia de todas las comunidades que... Pero si nosotros no tenemos proyectos sobre eso, los turcos tampoco lo van a hacer. Pero si en algún momento cambia su política negacionista y se dan cuenta que esto va a generar beneficios para la región, nosotros tenemos que tener proyectos de ver cómo vincular, más que nada ahora con las comunicaciones, con internet, y poder recuperar nuestra historia. Porque el genocidio no es que pasó, lo vivieron hace 100 años mi abuelo, sino que sigue presente. Cuando vos le negas a la gente de mi generación su historia, cuando vos le negas su patrimonio cultural. Entonces, no es que ellos vivieron la muerte de los familiares, pero yo vivo acá, soy argentino y tengo apellido armenio. Y el patrimonio histórico de todas mis generaciones que generaron durante miles de años en la región. No tengo derecho, como cualquier otro pueblo, a poder disfrutarlo, a poder decir, esto era Armenia, esto es mi patrimonio, por más que yo siga viviendo en Argentina y sin tener que ir a pelearme con los turcos. Bueno, eso tiene que en algún momento cambiar. Y por eso, de esa forma, vivimos nosotros la cuestión de la armeniedad, por más que vivamos a miles de kilómetros, en Argentina, en Brasil, en Uruguay o los armenios de Estados Unidos. De esa forma a mí me parece que es la forma en que yo siento la relación que tenemos con nuestra historia, ¿no? No podés de pronto una herencia milenaria dejarla de lado porque hace 100 años a un gobierno turco se le ocurrió expulsar a todos los armenios y matar y cometer un genocidio. Entonces, siempre hay como una permanente lucha. Por más que le dediquemos un poquito de nuestra vida a eso, pero siempre está presente. Bueno, eso es lo que quería comentar yo sobre mi punto de vista, sobre cómo vivimos la armeniedad, algunos descendientes armenios en la diáspora. Bueno. No sé si él lo vive de otra forma. Yo veo de otra forma. Sí. Yo veo que ahora estamos viviendo una cultura mundial corporativa. Entonces lo importante son los generales, las conquistas, las guerras. Eso es lo que trasciende en la historia que estamos estudiando. ¿Qué pasó con los romanos? ¿Qué pasó con los griegos? ¿Qué pasó con todo?
Pero nosotros pensamos de que el mundo ya está cambiando la cultura del mundo, y cuando el mundo empiece a pensar no en las guerras, sino en el idioma, en los sentimientos, en la cultura, en el desarrollo del trabajo, entonces ya se va a recuperar la historia de Armenia. Porque la historia de Armenia es el origen del trabajo, de los idiomas, de las religiones, de los sentimientos. Está allá. Y está escrito en los libros, no lo digo yo. Está escrito en los libros. Entonces, él confía, por eso nosotros yo no actúo nada para Armenia. Actué 15 días, hice este libro, un resumen, esas cosas. Pero no políticamente. Porque la política la va a cambiar, se va cambiando el mundo, la humanidad no va cambiando. No lo vamos a cambiar nosotros. Nosotros tenemos confianza en la humanidad. ¿No? Entonces la humanidad sola se va a ir transformando y va a reconocer la historia ya del desarrollo social y no de esta historia que nosotros nos enseñan, que es una historia de guerras, es una historia de odio, es una historia de pasiones corporativas. Es un poco difícil lo que el pensamiento nuestro, porque están viviendo ustedes otra cultura. Muchas gracias. Antes que oficialmente nos vamos a la otra siguiente parte, ¿quieren añadir otra cosa sobre el genocidio que te recordaste o quieres contar? Bueno, yo en mi caso, él cuenta sobre sus padres. Mi mamá también es descendiente de armenio y también tiene su historia. ¿Nos puedes contar un poquito? Un caso particular es que los abuelos, mi bisabuelo, ya estaban en Argentina cuando fue el genocidio y habían dejado a toda su familia allá. Porque con estas políticas de expulsión que se generaban y la crisis que había, que era dramática, plena guerra y antes, porque el Imperio Otomano estaba en decadencia, ellos habían venido acá porque había trabajo, también en el ferrocarril, 2 hermanos eran. Y no vinieron con toda la familia porque había una política que estaba más que nada dirigida por los eclesiásticos armenios, por los curas, en no prohibir, pero en recomendar que no se vayan con toda la familia, porque sabían que si se iban con toda la familia no volvían más. Entonces, ellos recomendaban, bueno, si están mal, vayan allá a América, trabajen, pero después vuelvan. Entonces quedaban toda la familia allá. Bueno, cuando ellos estaban acá en Córdoba, se produce el genocidio y después, apenas pueden, vuelven, regresan a su lugar de origen, que era en Kayseri, lo que es sí, una zona donde ya era más era una zona donde vivían armenios y también turcos. O sea, no era la Armenia histórica, sino era una parte de lo que es Capadocia, históricamente Capadocia. Bueno, y bueno, habían fallecido todos sus familia, todos sus hijos, la esposa, todo. Entonces van a un orfanato en Alepo, creo, y buscan a mujeres que quisieran venirse a Córdoba para casarse eran 4 hermanos que estaban acá. Van 2 allá, o va 1, y buscan traer a mujeres para que se casen. Entonces una de esas mujeres que rescatan de un orfanato y que vino acá sin conocerlo a su prometido es una bisabuela mía, por parte de mi mamá, y ella había perdido en la caravana 4 hijos. O sea que imagínate la historia de ella, que pierde 4 hijos, después está en un asilo para refugiados. Yo dije orfanato, pero es un asilo para refugiados. Los rescatan, la traen acá a Córdoba,
se casa y vuelve a tener 4 hijos. Así que... ¿Y cuántos años tenías? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía tu bisabuela? ¿Sabes? No sé, yo le debería preguntar eso. ¿O el año que vino? Y debe haber venido en el 23, por ahí debe haber venido, cuando entran la mayoría de los armenios argentinos. Esa historia la conocen mucho la familia Baquian, porque es una de las Baquian que salió en el diario una vez aquí en Córdoba. Una historia media rara en el sentido de que lo que tuvo que vivir esta mujer, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario. De todos lados somos provenientes de genocidio. Por todos lados. Sí, yo tengo, bueno, a veces es un poco el fanatismo por Armenia, porque ahora ya la mayoría son mezclados, pero bueno, yo tengo por parte de mi mamá y mi papá, de los dos lados, soy armenio, entonces tengo historias por todos lados para contar. No sé, ¿vos querés decir algo más? No, ¿sabes qué? Un tema que no trato de mantenerlo actualizado, ¿no? Porque es muy triste y negativo. Produce a lo mejor en algún temperamento fuerte, puede producir reacciones que no son convenientes. Bueno, pienso en mis 5 hermanos en desgracia. Muchas gracias. Vamos a seguir a la siguiente parte, que es sobre sus vidas en Argentina. Y cada uno me puede contar un poquito sobre tu vida aquí en Argentina. ¿Qué tema? Sobre nuestras vidas en Argentina. Sobre nuestras vidas en Argentina. Oh, sí, es algo hermoso. ¿Querés empezar? Sobre tu niñez y todo. Es algo hermoso. Tuvimos la oportunidad de todo, de trabajar, de estudiar, de desarrollar familias, de vivir un buen clima, ¿no? No, Argentina es un país generoso y muy hermoso. Yo lo digo ya a esta edad, después de haber vivido 90 años en este país. Así que de Argentina todo lo que se puede hablar es bien. Todo ha sido bien. Tuvimos todas las oportunidades. Yo desarrollé empresas importantes. Mire, allá hay un diploma. Mire, allá hay un diploma grande así, ¿no? Que dice República Argentina, dice. Un diploma a mí me lo da la República Argentina cuando yo tenía 16 años. Desde el año diciembre del año 1949 ese diploma, tiene ya 75 años. Mire lo que era la Argentina, la generosa que fue en aquella época. A mí un chico que vendía fruta en canasta por la calle, que era de familia trabajadora, todo, ya nos daba la oportunidad de estudiar, porque dice que ya cumplimenté los estudios de 3 años, ya era oficial en el ferrocarril y continuaba ciclo técnico, bueno, un desarrollo para chicos que sin ninguna, que dejábamos el canasto, que estábamos vendiendo canastos en la calle, ¿no? Dejábamos el canasto y que la Argentina nos daba toda la oportunidad para ser ingeniero. Yo hice 40 años de ingeniería en Argentina, 40 años de ingeniería, 20 años de ingeniería eléctrica, hice obras eléctricas en toda la Argentina, hasta de 300 kilómetros de longitud, la más grande. Y después
20 años ya cuando cerramos la empresa de obras eléctricas, obras civiles. Acá tengo edificios hechos en Hipólito Yrigoyen, he hecho edificios 20 años de obras civiles, 40 años de ingeniería. Y los 10 años anterior a la ingeniería eran 10 años industrial, empresa industrial tenía. Así que, ¿qué podemos quejarnos nosotros de un país como este que nos brindó a un chico que no tenía ningunos recursos familiares, nada, ¿no? Que está en papel ferroviario, yo vendía fruta en canasta por la calle cuando era la escuela primaria, y de pronto la Argentina nos da todas las posibilidades para desarrollarlo. ¿Desde qué edad vendía fruta en la calle? Hasta la escuela primaria, hasta los 12 años. Le conté eso. ¿Le quiere que no cuente una cosa? No, Sí. no sé si... Estoy vendiendo fruta. Estoy vendiendo, no era fruta, era factura, porque en verano vendíamos fruta y en invierno cuando íbamos a la escuela a la mañana, a la tarde vendíamos factura de la panadería. Estoy vendiendo. Pasa una mujer por atrás mío, yo estaba atendiendo a uno y le dice, vecina se enteró, murió el presidente. Esto me acuerdo ese día como si fuera hoy. Y ese día yo vendo a otro cliente y en la esquina nos juntábamos la barra porque era el tiempo de barras. En ese tiempo no había televisión, no había radio, no había nada, era todo barras. Todos nos juntábamos. Y nos juntábamos en la esquina de la barra y compramos el primer paquete de cigarrillos de 20 centavos. Antes fumábamos cigarrillos de 10 centavos, ¿no? El Dixie, bueno, unas marcas de cigarrillos de 10 centavos. Y eso lo recuerdo, compramos el primer paquete de cigarrillos de 20 centavos, Fontanales Rubio. ¿Qué edad tenía? Ese día era el mes de julio del año 1942. Murió el presidente Ortiz, que ya no era presidente, había renunciado un mes antes. Entonces tenías 9 años. Yo tenía 9 años. Y estabas fumando. Y ya éramos expertos vendedores. Y ahí está el diploma a los 16 años. Ahí el diploma, Jacobo Sodurial, de 16 años de edad, esto y aquello, ya ha cumplido con méritos. Era oficial herrero en el ferrocarril. Este es el diploma. Mire lo que era ese tiempo, Argentina. ¿No? Era generosa. Era generosa, se podía trabajar, se podía... Chicos de 9, 10 años nos juntábamos con el canasto, íbamos al mercado, comprábamos, vendíamos, no había ningún peligro, nadie nos asaltaba, nada. Fue muy lindo todo. ¿Y naciste aquí en Córdoba? ¿Naciste aquí en Córdoba? Sí, yo nací en Córdoba. Bueno, él vivió una época de oportunidades que fue cuando se desarrolló en el siglo XX Argentina. Entonces había mucho trabajo, muchas posibilidades, y el tema de la educación gratuita que le posibilitaba a cualquiera que tuviera interés en desarrollarse, tener un título y pasar de ser un vendedor de la calle a ser ingeniero y poder participar en el desarrollo del país. Esa fue una época que, bueno, ya después nuestra generación ya era como más normal, ¿no? Ya un país más parecido a lo que es ahora. No tuvimos que hacer ese salto de desarrollo que fue una explosión de trabajo y oportunidades. Sí, de oportunidades. Yo también soy ingeniero, también viví las posibilidades de estudiar en la universidad, pero ya no tienen la oportunidad que teníamos. Es mucho más complicado, sinceramente, la situación. Pero bueno, es la época que le toca vivir a cada uno. ¿Y también naciste en Córdoba? Yo también nací en Córdoba, sí. Perfecto, muchas gracias. Y
¿Dónde trabajaban tus padres durante tu niñez? Él, bueno, cuando yo era chico, él era ingeniero, trabajaba como ingeniero y estaba en obras generalmente. Cuando yo nací ya no trabajaba más en las obras eléctricas, sino que en obras civiles, construyendo edificios. Eso también influyó en que yo decidiera estudiar ingeniería. Y mi mamá estaba en casa, era ama en casa. Después más grande ya puso restaurante. A los ¿Cómo se llama el restaurante? Años, Independencia 480. A los 65 años decidió hacer un nuevo emprendimiento. Claro. ¿Y qué hicieron durante los veranos? ¿Dónde cómo? Durante los veranos de sus niñeces. No, bueno, normal. No siempre, pero muchas veces viajamos. He podido conocer la mayoría de las provincias de Argentina y los países limítrofes. Me generó un amor hacia el conocer el territorio de Argentina. Todavía sigo yo con esa tendencia de cada vez que puedo ir a algún lugar a conocer. Y eso fue muy lindo. Pero no siempre, sino bueno, disfrutar acá en la familia. Córdoba. Ellos eran algo totalmente distinto. Cuando no había el transporte, cuando él era chico, lo más lejos que viajaban era Carlos Paz, Calera, los límites de la ciudad de Córdoba. Y los armenios se juntaban todos, alquilaban un ómnibus y se iban en grupo. Los picnics. Sí, los picnics en Carlos Paz. Sí, toda zona alrededor de Córdoba. Se juntaban, iban todos juntos, alquilaban un ómnibus y se iban a algún lugar en los límites de Córdoba. No era lo mismo, ¿no? La edad de él. Viajar era Carlos Paz, así, cerca de la ciudad de Córdoba. Había una vida colectiva más activa en aquella época. Claro, como eran todos armenios que habían venido, se juntaban más. Ahora ya es menos Bueno, incluso hay una crisis institucional ahora de los clubes. Les cuesta lograr que los armenios sigan asistiendo. Pero en esa época no hacía falta ningún esfuerzo, los armenios se agrupaban y a veces es difícil entender cómo en ese momento logran construir la iglesia, que es del año 1926. O sea, una iglesia, si lo quisiéramos hacer ahora, quizás no tenemos los recursos para hacerlo. Los clubes no hacía falta fomentar nada, se formaban naturalmente y la gente tenía una vida social más activa de ir a estas instituciones. Y ahora ya no es tan así. Bueno, ahora es como que más, primero que los armenios no están tan concentrados, sino que en el barrio donde estaban al principio, sino que se han dispersado ya más por la ciudad de Córdoba. Pero bueno, particularmente yo no participé en mi infancia en ninguna de las instituciones armenias. Me sumé a la colectividad o para participar o incluso aprender el idioma de grande. De chico no participé mucho. ¿Y cuáles idiomas hablaste en casa durante tu infancia? No, yo castellano. Castellano. Sé otros idiomas, pero idioma materno, castellano. Y él, mi abuelo de Ikram, hablaba más en armenio que en castellano. Pero él no lo aprendió el armenio, no sé por qué. Ninguno. No, él no se preocupó de que aprendiéramos el armenio. Nunca se preocupó de que aprendiéramos el idioma armenio. Nunca. Pero mi abuelo hablaba en armenio. Por eso ninguno de los 10 hermanos hablamos el idioma. Sí hablan algunas cosas, pero no tanto. No hablamos, no. Me dice que no hablan, pero entienden, hay palabras, hay frases. Y mi mamá, en el caso de mi mamá, el padre de ella era de Konya, de una zona armenios que vivían antes que nació en Konya, una zona donde es turca, no la Armenia histórica. Entonces el padre de ella hablaban muy bien el turco. Hablaban el turco, hablaban más turco que armenio. También hablaban muy bien en armenio, pero conocían muy bien el turco.
Ah, Y bueno, lo que pasa es que si vos, depende de la zona de donde vos vivías de Armenia, el turco era totalmente necesario o no. Si vos vivías donde vivió mi abuelo, el padre de él, en Harpert, no era obligatorio tener que saber el turco. Obviamente era mejor, porque vivías en el idioma oficial del imperio era el turco. Pero si vivías en Estambul o vivías en Konya, sectores más cerca de la metrópoli, básicamente tu idioma cotidiano era el turco. ¿y nos puedes contar un poco sobre la comunidad en que viviste? Como niñez, como te creaste en el barrio armenio. No. No, lo que pasa es que yo, justamente como ya no viví en el barrio armenio, en mi niñez no tuve mucha relación con cuestiones armenias. Él sí, porque él sí vivió en el barrio donde estaban los armenios. Entonces, toda su infancia y todas esas cuestiones las pasó en el barrio y tuvo muchos contactos con armenios y con otros inmigrantes. Yo donde vivía, él se mudó justo antes, justo el año cuando yo nací, se muda a un barrio que se llama Cerro de las Rosas, que es un barrio donde no era común que haya armenios, entonces fue una vida normal, pero no... Acá en Argentina hay una diferencia entre la diáspora americana con la que puede haber en Siria o en Líbano. Ellos se manejan todavía como en comunidades armenias, que incluso hablan el armenio, por más que viven en Siria, viven en barrios armenios, el idioma con el que hablan es armenio, pero acá en Argentina no pasa eso. Las instituciones nuclean a los armenios, están los clubes, los colegios, todo eso, pero no se vive de una forma como si fuéramos una comunidad aparte. El idioma es acá el castellano. Entonces, si se abre el armenio es para algunas cuestiones particulares, pero no vas a ir a un almacén y comunicarte de pronto en armenio. Es un problema religioso un poco lo que estás planteando. En Siria ocurre eso porque ellos son islámicos y el armenio cristiano, entonces hay una división religiosa. Como en la Argentina no existe esa división religiosa, entonces no hace falta ser armenio, ni ser sirio, ni ser nada. Con ser argentino, es todo. Lo que tenemos como ventaja los que vivimos en América es que vivimos en países que no se identifican con un grupo étnico en particular. Entonces vos decís, soy argentino, pero vos podés ser descendiente de italiano y ser argentino, descendiente de español, descendiente de armenio, de judío o de un pueblo originario. Vos podés ser Cuom, del Ende Cuom, podés ser guaraní, podés ser mapuche, cualquiera, y sos argentino y podés tener tu otra identidad y no hay una incompatibilidad. No es lo mismo si vos vas a un país árabe, donde si sos armenio, el árabe está relacionado, es como si es otra cosa que el armenio. Entonces, le es más difícil integrarse al resto de la sociedad. Y lo mismo le pasa a veces a los musulmanes que van a Europa. Pero en América es fácil también para un musulmán. Vos venís, sos musulmán acá y no hay problema. Puede haber distinciones, algún tipo de discriminación, todo eso no estamos exentos. A mí un poco la armenidad que él dice que él no entiende bien lo que nos pasa, es que vos por portar el apellido armenio, ya al preguntarte todos tus conocidos, tu apellido es armenio, te escuchan el apellido, ya saben que sos armenio, y preguntarte, ya te genera un interés en averiguar sobre tus orígenes, para poder explicarle a la gente, y también para ganarte tu lugar acá, porque es un país donde fue abierto para que viva cualquier comunidad, pero también tenés que lograr que ciertas personas, para que te respeten. Y en Estados Unidos también debe ser así, ¿no? Como en América del Sur, Estados Unidos empieza a tener problemitas, pero la gente, todos son norteamericanos. Claro, los países no se identifican con un grupo étnico en particular. Entonces uno es argentino, mantengo mi carácter armenio porque me interesa, aportamos a la cultura, a esta multiculturalidad que hay en Argentina, con nuestras instituciones, con nuestra cultura, pero nadie va a discriminar o va a decir, no, este no es argentino, como sí puede pasar en un país que esté vinculado a un grupo étnico en particular. En los países europeos también les pasa.
en Alemania, en Francia, cuando llegan a ciertas cantidades de tener mucha inmigración, alguna parte de la población no le gusta demasiado, quiere mantener su carácter identitario alemán, francés, y se producen algún tipo de choque con otras personas. Acá no hay un carácter que uno pueda decir argentino, si yo soy armenio es distinto a lo argentino. Entonces, eso hace que nosotros no nos cerremos en comunidades. Si vos tenés una situación distinta, puede ser que uno se tenga que encerrar en una cierta comunidad y te mantenés como en un gueto. Acá no pasa. Los armenios, para mantener la iglesia, tener una iglesia armenia. Los armenios en algún momento, como vivían muy juntos, sí tuvieron una situación de mantenerse muy unidos, pero finalmente la sociedad, los armenios se terminan integrando bien a la sociedad cordobesa, hasta el punto que ahora la mayoría de los jóvenes ni siquiera se casan entre armenios. Que al principio, hasta la edad de él, yo creo que todavía era como que se imponía eso, que te tenías que casar con otro armenio. A vos no, pero a mucha gente sí. A nosotros ya no, ya es como casarse con otro armenio, ya casi como una rareza. Lo más normal es que ya sean... No, era lindo para reunirse, había muchas reuniones que ahora no existen. Habían las reuniones de los armenios, los picnics de los armenios, pero ir para contar, recordar, no era para una actividad social ni política, era una amistad, una relación amistosa, eran las reuniones que no había una concentración, un objetivo en esas reuniones. Era para charlar, hacer picnic, pasar el día, ¿sabes? No había objetivos ni políticos, ni raciales, ni nada. Y era como una masa, se conocían, bueno, vamos. Y esta pregunta es más para vos. ¿Te relacionaste mucho con armenios en tu comunidad? No. ¿Por qué? No, me pregunta a mí si yo me relacioné mucho con armenios acá en Córdoba. De joven, de niño, no. Porque estaba en los clubes, pero como él se muda lejos del barrio, no fui a las instituciones. Pero sí hay muchos armenios aquí en Córdoba, entonces uno los va conociendo. Y los conoce, o sea, conoces a todos los miembros de todos los armenios de Córdoba. Pero no tenía en particular una relación con ninguno de ellos. Ahora de grande, sí me empezó a interesar más. A mí en particular, yo leí mucho sobre la historia de Armenia y me interesó, a mis hermanos no. Finalmente intenté aprender el idioma, me acerqué también un poco a la iglesia y a algunos de los clubes y terminé también siendo miembro de la comisión, que ahora soy miembro de la comisión directiva de la colectividad. He estado en varias gestiones. Y bueno, entonces uno participa en muchas cosas, en organización de eventos, en capacitaciones, hasta el punto que yo soy uno de los miembros que organiza capacitaciones sobre el tema de historia de Armenia y genocidio armenio en Córdoba. Entonces capacitamos a los cadetes de policía para que de ahora en adelante todos los policías que surjan en Córdoba conozcan lo que es Armenia, conozcan lo que son nuestras comunidades. 400, 500 cadetes por año damos capacitaciones. En la Facultad de Psicología sobre genocidio. Este año me llamaron al Instituto de Culturas Aborígenes en Córdoba para que les comentara el caso armenio y las relaciones que tuvieron con los problemas que tuvieron los grupos indígenas de Argentina, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas? No, bueno, todo lo que pasó en Argentina con la conquista del desierto, o sea, también hubo algunas situaciones donde los grupos indígenas tuvieron que sufrir pérdidas de sus propiedades, ¿no? Entonces hay algunos movimientos que están tratando de reivindicar y nos invitan a nosotros para ver qué es lo que pasó con nosotros en el Imperio Otomano y hacer vinculaciones con respecto a eso. Y yo además de ser ingeniero estudio geografía, estoy tratando de terminar la carrera porque justamente trato de estudiar cuestiones que tienen que ver con Armenia. Entonces imagínate a qué punto uno llega
de lo que le dedica el tema de armenio, que estoy haciendo otra carrera y cada vez que puedo hago investigaciones respecto a eso. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo estoy hablando de la primera generación de armenios acá. No tuvimos ninguna influencia de nuestros padres, así un sectarismo o una agrupación. No, ellos querían que fuéramos argentinos, vivíamos bien, descendientes de armenios. Sí, llegó un momento en que yo nunca tuve una actividad, una relación intensa con los armenios, era con los italianos, a lo mejor era más con los italianos que con los armenios. Y llegó un momento de que más o menos unos 10 años me dediqué, participé de la comisión armenia, trabajamos bien con el doctor Isa, que dirigíamos en ese momento la colectividad, hicimos un libro, hicimos una actividad y después cuando ya cambiamos, de nuevo volví a ser argentino, ¿no es cierto? No tuve una relación especial con los armenios. No nos identificábamos como armenios, ni como descendientes de armenios, como sé que hay en otras colectividades, ¿no es cierto? No era como los padres nuestros, no tenían esta influencia sectaria, ni racista. No. Es muy normal, fíjese, no sé si puede entender lo que le digo. Sí. Llega un momento que por responsabilidad a lo mejor trabajamos en la colectividad, pero como responsabilidad, no con pasión. ¿No? La identidad armenia, nos dedicamos unos 5 o 10 años a tener una actividad que sea recordar un poco la historia. Sí, lo que dice Lola Ramos. Objetivos políticos me refiero, no un objetivo guerrero. Así, bueno, lo que él quiere decir en primer lugar que ser armenio conlleva una responsabilidad también extra de nuestra vida argentina, que es lo que justamente lo que hizo liberar su abuelo, no le quería generar esa obligación. Pero por ser armenio ya estás obligado a conmemorar el genocidio, si hay instituciones participar, porque es difícil, hay que mantenerlas, hay que trabajar, todas son cosas que se hacen ad honorem. Entonces, eso es una parte que es la de la responsabilidad, tratar de que estas instituciones sigan, porque sin ellas, divulgar la cultura o mantener vivo algunas cuestiones de la cultura armenia se hace muy difícil. Pero quiero aclarar una cosa. Cuando él dice la palabra trabajar o actuar, no quiere decir una actuación, un trabajo guerrero, enfrentamiento político, no. Como ese, tratar de recordar la historia, tratar de escribir la historia, tratar de mantenerlo en lo posible las tradiciones, ¿no es cierto? Ese es el trabajo que él se refiere. No hay un trabajo político que yo estoy contra los turcos, que estoy contra esto, contra aquello. Eso no existió, nunca existió en mi vida. Nunca me pidieron que actuara de esa manera. Entonces, el trabajo era así. Ahí está, lo muestra, ¿no es cierto? Hay un libro que dice Armenia y está recopilado. Sacamos de todas las enciclopedias, de todas las historias que podamos, para que ellos puedan leer, recordarlo. Ese es el trabajo. Un trabajo pacífico, un trabajo humano. Muchas gracias. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu vida diaria aquí en Córdoba? Sí, yo... Los dos. ¿Y qué? Bueno, yo soy ingeniero y trabajo justamente en cuestiones proyectos de ingeniería y también soy docente universitario y tengo 4 hijos. Mire, la empresa eléctrica que se llamaba Sigue Sacifi, bueno,
para una muestra de lo que éramos nosotros. Los fundadores eran un judío, descendiente judío, el ingeniero Chernikov, gran persona, judío. Después socio, junto con él, que fueron los fundadores, el ingeniero Bertesi, gran persona, italiano. Así que ya tenemos judío, italiano. Después estaba españoles, armenios, ¿no es cierto? ¿Cómo era la integración acá en Argentina? Que no había diferencia que fuéramos judíos, italianos, armenios, ¿no? Y yo nunca sentí una diferencia con ellos, ni con el ingeniero Bertesi, ni con el ingeniero Chernikov, ni con el ingeniero... éramos todos argentinos. Por eso, Ahora que nos recuerdo que es notable, que era, qué sano que era. Las diásporas en América son así. Está totalmente integrada a la sociedad como cualquier persona normal y te vinculás con personas de distinto origen. Somos todos argentinos. Después, si nosotros nos integramos, porque Argentina somos todos iguales, pero también cada grupo trata de mantener algo de su cultura, y los armenios en particular porque venimos de un lugar, descendemos de un lugar donde desapareció con el genocidio. Entonces tenemos como una obligación especial de ver cómo hacer para mantener esas cuestiones. El idioma que se habla acá, el armenio, no es el mismo que se habla en la República Armenia. Se mantiene en las comunidades de la diáspora. Si las comunidades de la diáspora no dejan de hablar el armenio occidental, desaparece. Porque ya en su lugar de origen no existe. El genocidio fue las chicas deben estar decepcionadas porque no le hemos dado ninguna pasión. No, No, bueno. Hemos hablado demasiado. Él le refiere... Él refiere, se intenta desvincular de algún tipo de fanatismo. Eso está todo el tiempo intentando mostrar que no es su participación, no es con un odio, con una cuestión de odio hacia los turcos, ojalá hubiera una amistad con ellos. Lo que tienen que dar el primer paso para lograr algún tipo de reconciliación son los turcos, que la población turca se ve cada vez más. Uno lo puede ver incluso en algunas series, cómo tratan el tema así, muy con pinzas. Pero mientras el gobierno siga teniendo una posición negacionista, queriendo negar todo lo que pasó, negar nuestra historia. Acá muchachos que fueron a Turquía, que están en una excursión, la guía los llevaba esto y aquello, y en un momento la guía, y eso lo digo ahora, no ahora unos 5 años, la guía le dice, yes, I am. Le dice así, despacito, yes, I am. Es como diciendo, yo soy alguien. Ella era la guía, ¿no? Uh-huh. Pero no podía hablar todo turco, todo. Y como era una delegación, una excursión de Armenia, ¿no? Entonces la guía en un momento le dice en voz baja, yes, I am. I am quiere decir, yo soy armenio. Yes, I am armenio. Haciendo la misma Turquía, los mismos armenios todavía, muchos ocultan su identidad. Hay muchos de esos bebés que los rescataron, niños que los rescataron kurdos, turcos, familias que después se enteran que son armenios. Pero hasta hace 10, ahora no, pero hasta hace 10, 20 años, que no decía que era turco, lo mataban o lo hacían. Acá en Argentina hay una situación en donde todos los meses o una vez cada tanto aparece un bebé, una persona que encuentra su verdadera identidad, porque desde la época de la dictadura, las personas que estaban desaparecidas, los bebés se los daban a otro. El mes pasado apareció otro. Bueno, yo siempre digo que el día que Turquía dé un poquito de libertad a que cada uno pueda mostrar su verdadero origen, van a aparecer un montón de armenios que fueron bebés rescatados, que fueron niños rescatados y que fueron criados como turcos, pero que son provenientes de familias armenias.
Eso es un tema que todavía está pendiente. Yo creo que el 90% de la población, y esto es un tema serio que le digo, yo creo que el 90% de la población de Turquía no es turco, son turquizados, son griegos, bizantinos, de los 100 pueblos del Asia Menor, la mitad es Armenia, pero hay como 100 pueblos, Capadocia, Bizancio, todo. Esa gente se tuvo que turquizar, pero no son turcos, no hay turcos. Turcos no hay ninguno en Turquía. Hay otomanos, que es otra tribu. Si usted a un otomano, son turquicidas, le podríamos decir. Si a un otomano usted le dice que es turco, se ofende. Porque no, yo soy, el fundador de mi tribu es otomano. Y el fundador de tu tribu es turco, que ahí viene el nombre turco. Como fue la primera tribu que se conoció de este sector, ¿cómo le podríamos llamar? Del Asia Menor, donde estaban mezclados los arios, los chinos, los mongoles. Lo que él quiere decir es que en la región del Asia Menor, históricamente los turcos vienen a partir del 1200, 1300, pero toda la población que había ahí, que eran griegos, de otros grupos étnicos, se van convirtiendo al Islam y hablan en turco, pero originariamente eran de otros grupos étnicos. Eran tribus distintas. La primera tribu que se conoce en el 1200 era comandada por turcos. Y de ahí viene el nombre turco, que generalizan a todos los que hablaban ese idioma turquicida. Y el otomano, el Asia Menor fue dominado por otra tribu, que eran los otomanos, que no tiene nada que ver con la tribu turca. Seljucia. Seljucia. Bueno, si seguimos, vamos a empezar. Un poco difícil lo nuestro, ¿no? Pero muchas gracias para la explicación. Muchas gracias. ¿Nos puedes contar sobre su vida durante la dictadura? No lo puedo contar. Como nosotros sabemos la verdad no se puede decir. Porque la verdad es totalmente contrario a lo que se dice. ¿Me entendió más o menos? Entonces, usted usted percibe el 100% de su información, es una información condicionada. Y nosotros, por una tradición, sabemos investigar por adentro de esa tradición. Entonces lo que yo le voy a decir es contrario a lo que usted piensa. Por eso no sé si tengo que decirlo o no tengo que decirlo. Si te sientes cómodo. Porque ahí tengo el diploma. El diploma está ahí grande, República Argentina, donde yo viví una época donde la Argentina quiso desarrollarse. ¿Sabe? Por eso el diploma a un chico de 16 años le dan semejante diploma, está ahí, la República Argentina. A 16 años, dice ahí, año 1949, pleno desarrollo de la industrialización argentina. Pero en el mundo existe un imperialismo que tiene 3.000 años en Europa y los últimos 200 años su país, Estados Unidos, se ha aliado. Existe un imperialismo que no quiere que la Argentina se desarrolle. Entonces en el año 55 hicieron un golpe de Estado y pararon toda la industrialización. Nosotros habíamos fundado en la Argentina la Universidad Obrera, teniendo en cuenta que en ese año el término más importante del mundo era obrero. Por eso
En España, por ejemplo, el partido más importante se llama Partido Obrero de los Comuneros. En Italia, el Partido Obrero tal. Y en Alemania, inclusive, el nazismo era Partido Obrero Nazi. Es decir, tengamos en cuenta que la palabra obrero era la palabra más importante del mundo en aquella época. Y la universidad donde nosotros hicimos en la Argentina, que yo ingresé en el primer año, se llamaba Universidad Obrera Nacional. En el año 55 cierran esa universidad, la planta. Y estuvimos activando así, y en ese momento había un candidato a presidencial, que se llamaba Frondizi, que fue presidente, y nos dijo: si soy presidente vamos a reabrir la universidad, pero la vamos a llamar tecnológica. Y entonces la famosa universidad tecnológica que tenemos nace ahí en ese momento, pero no sé si será muy disminuida con las ambiciones de la Universidad Obrera, tenía una proyección más trascendente, científica, industrial, desarrollista. En cambio, la Universidad Tecnológica era una universidad para satisfacción personal, para que yo sea ingeniero. Me daba el estudio, pero no tenía ninguna planificación nacional. En cambio, la Universidad Obrera tenía la planificación del desarrollo nacional. Toda la industria relacionada con Argentina, todo el trabajo, y nosotros hablábamos de ferrocarril, de llame, de la fábrica de aviones, cuando en la Universidad Obrera. En la Universidad Tecnológica, no, hablamos de que rendí 3 materias, me recibo. No sé si va captando lo que le estoy diciendo, la diferencia que hay. Entonces, el golpe de Estado era para que la Argentina no se desarrolle industrialmente. Este es el objetivo. Y es un objetivo dado por la... Miren lo que le voy a decir, es difícil. Si no lo cree, no lo crea. Pero se lo voy a decir. En los últimos 3.000 años hay 2 países que se han independizado de ese imperialismo. 2. Si usted me dice otro, yo me callo la boca. El primero es Estados Unidos, que costó 1 millón de vidas. Usted sabe que la independencia de Estados Unidos es 1 millón de vidas, costó. El sur estaba con el imperialismo y el norte quiere desarrollar la industria, quiere desarrollar la autonomía, y hay una guerra que cuesta 1 millón de vidas. Y Estados Unidos logra su independencia, pero como era nieto, hijo o sobrino del imperialismo mayor, se asocian. Entonces el imperialismo norteamericano se vuelve imperialista asociado con el imperialismo tradicional. Y la segunda independencia, más o menos, del mundo es Rusia. China no, China es, toda la industria de China es occidental, es imperialista. Entonces, por eso está la guerra con Rusia. El problema con Rusia es que después de Estados Unidos es el segundo país en la historia de 3.000 años que se quiere independizar del imperialismo. Miren lo que le estoy diciendo, no lo crea, porque es una cosa absurda. Y si usted me llama a otro país, si me dice Canadá, si me dice Australia, si me dice nada, fuera del centro, Alemania, Francia, y los países vikingos, que son, porque el imperialismo primero nace con los griegos, cuando los griegos destruyen Troya, nace el imperialismo occidental, después los romanos lo toman, el imperialismo, y ahora los últimos 500 años lo tienen los vikingos, que son los Bruselas. Mi amor, Bruselas, usted ve la televisión, mi amor, Bruselas, es la capital del imperialismo actual. Son los Países Bajos que le llaman, ¿no? Allá están. Y ellos dominan. Entonces yo he sido protagonista del desarrollo argentino, tengo mi diploma allá,
que lo puede ir a ver, ¿no? Y sé que en el año 55 el imperialismo le dijo a la Argentina: no hay desarrollo industrial. Y lo que no sé, y lo que se cortó con ese golpe de Estado es el desarrollo industrial extraordinario. Había una pretensión, teníamos fábrica de autos argentina, teníamos fábrica de aviones argentinos, teníamos todo en argentino. Eso 6 o 8 años, desde el año 45, porque Perón viene de Europa con toda la experiencia de allá, estaba en la comisión argentina. ¿Podés hablar un poco más de la historia familiar, de cómo se vivió con tus hermanos, tu papá? Eso, ni hablar eso, no hablar porque eso no era callar. 5 hermanos desgraciados, 5 hermanos. ¿Y qué opinaba tu papá que había sobrevivido y que no se iba a dar Mi papá, le voy a decir lo que opina mi papá. Me llama en el año 69, 6 años antes del golpe de Estado, fue en el 78. No, el 78 no, fue antes, pero no importa. Bueno, me llama en el 75, por ahí. Me llama 5 años antes y me dice: sus hermanos, refiriéndose a los 5 hermanos menores, todos intelectuales, pero intelectuales de nivel mundial, estoy diciendo, ¿no? Como Pepa es de nivel mundial, Alberto ni hablar. Me llama mi papá y me dice: sus hermanos han caído en una trampa y pueden morir. Y si mueren, no los lloren en público, porque la gente se puede reír, como diciendo: yo estoy hablando de mis hermanos muertos, y alguno estará pensando: me mataron, deje de joder. ¿Me das cuenta? Y como él sabe eso, viene del genocidio, todo cómo se cae el mundo y cómo se burla el mundo de nuestro sufrimiento, entonces me dice: y si mueren, no los lloren en público, llórenlo en su casa. Entonces, mis hermanos cayeron en la trampa. ¿Cuál fue el genocidio? Fue esto. No quiero decir el nombre, ¿no? Con un solo nombre basta: Firmenich. ¿Cómo se introduce Firmenich, un agente de la inteligencia represiva? ¿Cómo meten en el movimiento juvenil y hace cometer hechos criminales para justificar la matanza en todo el mundo? Porque esto no es un problema argentino. El mismo ocurrió en Uruguay, ocurrió en Paraguay, ocurrió en Chile, ocurrió en Perú, ocurrió en todos los países del mundo. Es decir, el imperialismo, que le llamo, dice: está avanzando la intelectualidad muy peligrosa, puede llegar a la verdad, entonces hay que matarlo. Entonces, ¿qué pasa? Introduce en los movimientos intelectuales sus agentes, que es hoy uno de los más ricos de la Argentina, ¿no? Y que cometió los crímenes, él que era un jefe montonero. No, estoy diciendo de verdad, pero bueno, yo quiero escucharlo, escucho, si no es difícil. Entonces hicieron cometer crímenes, justificaron la represión y mataron en todo el mundo a toda la juventud pensadora. Y no encuentro yo, como soy un tipo que me sobreviví porque era por el consejo de mi papá, no te metas en esa trampa. Los 5 menores cayeron, yo no. Yo estaba en una formación anterior, no caí en la trampa. Entonces la trampa era un desarrollo intelectual ya guerrero, criminal, con algunos crímenes, como hicieron esto, cometieron en todos los países algunos crímenes y justificaron la represión. Y no quedó un solo pensador, no lo encuentro. Si usted llega a encontrar alguno que piense, me lo presenta, por favor. Porque no quedó un solo joven pensador que sepa nada del mundo.
Nada, no hay más intelectuales, no hay más del desarrollo intelectual que venía. Y ahora parece que está respondiendo de otra manera y va a volver. Es decir, no sé si le interesa lo que estoy diciendo. Es decir, el desarrollo del mundo, el desarrollo de la sociedad, no es un problema mental ni ideológico. El desarrollo del mundo, le voy a decir 3 ejemplos nomás lo que han desarrollado el mundo. Hace 2000 años, el arado. Cuando el hombre llega a inventar el arado, crea un sector social muy grande que se llama la oligarquía terrateniente, es el nombre. La oligarquía terrateniente. Durante 1000 años ellos desarrollan la política y desarrollan el mundo. Después vienen los navíos. Cuando se desarrollan los navíos, empieza el comercio por todo el mundo y nace la burguesía industrial, la burguesía comercial de Francia, la Revolución Francesa. Es la burguesía. Entonces viene su desarrollo, su pensamiento de la democracia, de esto y aquello, bla, 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 bla. Desarrolla toda una ideología. Las ideologías son posteriores a cada invento, a cada desarrollo de la humanidad. Y ahora viene el desarrollo definitivo de la humanidad, con la intercomunicación, que todavía no se sabe lo que va a dar. Entonces están aprovechando la forma, pero la comunicación va a desarrollar a la gente, va a desarrollar la humanidad. Por primera vez, toda la gente se puede unir instantáneamente por medio de la comunicación, por medio de un teléfono, un botoncito que diga así, no, ya viene eso. ¿Se da cuenta? Entonces ya está asomando la nueva ideología humana. No quiere guerras, ya no quiere tanto nacionalismo, no quiere tanto sectarismo, no quiere todo eso. Yo lo percibo porque estoy siempre atento a ese tema. Pues le he dicho cosas que no le tenía que haber dicho, porque no la va a entender. Bueno, no, también era un poco más sobre la historia familiar, pero bueno, está bien. Sí, la historia familiar, entonces mis 5 hermanos, por eso mi papá nunca quiso desarrollarnos ni enseñarnos el idioma, él sabía, como nosotros somos personas que tenemos un cierto desarrollo intelectual, él tenía miedo que como víctimas de un genocidio tuvieran alguna actitud revolucionaria o esto, siempre evitaba hablarnos de Armenia, evitaba hablar del genocidio, evitaba hasta el idioma nos enseñó. Pero mis hermanos eran Carlos Sempa, ahí está en internet. Los libros, ya le dije, los libros de Carlos Sempa son en todas las universidades del mundo, En todas las universidades del mundo están los libros de él. Alberto, con sus poesías, con sus libros. Bueno, tenía hermanos intelectuales, pensadores, y había que matarlos. Eso ya, mi papá sabía que lo iban a matar, porque eran pensadores. Ninguno de ellos andaba con un revólver, ni era terrorista, ni nada. Eran pensadores de libros, así, pero había que exterminar el desarrollo industrial que venía avanzando. Había que paralizarlo. Y lo paralizaron. Entonces mis hermanos fueron víctimas de esa paralización. Amanda está desaparecida. Amanda era la más joven, ella lo único no actuaba, ni era de desarrollo intelectual, pero era sí una admiradora de los hermanos. Entonces ella siempre andaba con los hermanos, entonces la retienen para sacar la información. Según la idea que tengo, no sé si será cierto o no,
dice que el torturador le pegó un tiro en la cabeza por piedad. Ya por mucha lástima y mucho dolor le pegó un tiro en la cabeza. Así que se imagina lo que debe de haber sufrido esa chica, ¿no? Siempre esposada, atada, esto y aquello, sacándole información, que ya fue tanto lo que debe haber sufrido que con un balazo fue un acto de piedad. ¿Y cuántos años Mi tenía? hermana. La Amanda era la más chica, la habrá tenido 24 años, era empleada de la provincia, era todo, trabajaba. Bueno, esa es Amanda. Después sigue Chico y Alberto, que por suerte lo detuvieron antes del golpe, antes del 55, lo detuvieron antes del 75, como llevó, lo detuvieron, menos mal, estaban en la cárcel y nosotros andábamos atrás de ellos en la cárcel y por eso no lo mataron, pero pasaron 10 años en la cárcel. Entonces Alberto se ve que la comida de la cárcel, lo que sea, lo enfermó, tuvo cáncer y falleció. Es una pérdida intelectual, una formación estaba teniendo Alberto. Yo llegué a admirarlo ya, además de su infinidad de libros. Ahí en internet debe estar todos los libros de Alberto, ¿no? Bueno, Alberto. Sí, ella era temperamental. Ella era la única mujer con temperamento político, así. A ella la ametrallaron. Estuvo en una reunión, entonces cuando viene la intervención en la reunión, ella se quiere escapar y se quiere ir, entonces estaba cruzando la calle y ahí la ametrallan de atrás y después con el pie la van pisando, la van haciendo rodar hasta la orilla de la vereda. Bueno, ¿qué quiere que le cuente? ¿Esas cosas quiere que le cuente? Pues, Bueno, Que los extraño, mis hermanos. muchas gracias. bueno, y nada más. Solo la parte de la dictadura, los hermanos, justamente en la familia, mi abuelo sufrió la pérdida de los familiares. La mayoría de su familia. ¿Cómo mi papá pudo vivir 102 años? Por eso, el pensamiento de mi padre era un pensamiento con un conocimiento de todo lo que es la sociedad corporativa y de cómo tiene que ser la sociedad. Las dos cosas se vienen. Y él sabía, cuando yo lo siento hablar de los armenios, esto y aquello, él sabía que el problema de los armenios no lo va a revivir los armenios, lo va a revivir la humanidad, que la humanidad está yendo hacia su esclarecimiento, hacia su verdadera vida, que es una vida de paz y de armonía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Un poco difícil, ¿no? sí. Sí. Les puedo preguntar un más Sí. pregunta final. ¿Qué es ser armenia? ¿Qué es ser armenia? ¿Qué significa ser armenio para ustedes? ¿Qué es ser armenio? Bueno, ni lindo, ni rubio, ni morocho, ni alto, ni bajo, ser como todo. Ser de todo. Hay alto, hay bajo, hay rubios, porque hay parte de Armenia rubio, parte de Armenia morocha, ¿no es cierto? Entonces, para mí ser armenio es ser humano, es pertenecer a la humanidad.
¿No es cierto? Claro que soy un armenio un poquito no actual. Soy un armenio un poco de lo de antes. Porque actualmente, cuando el armenio hace 100 años adopta, algunos armenios empiezan a adoptar la política corporativa, que quiere que Armenia sea esto y aquello, es cuando tenían la debilidad y se produce el genocidio. ¿Sabes? Mientras, yo por eso en el libro allá... Pero hay un tema que tiene que ver con una transmisión se va a buscar el libro, de la cultura, que es, bueno, es heredar una cultura... esto de comer a las chicas? No, eso traje, pero... No, bueno, desde mi punto de vista, voy a hacer un comentario. No, Xenofonte, yo le quiero darle estas partecitas nomás de Xenofonte. Xenofonte. 500 años antes de Cristo, mire. Por donde quiera que pasaba, cerca de una aldea, esto lo discuta en Xenofonte, que es el jefe del ejército griego, iba a visitar a los que allí se encontraban, es decir, griegos del ejército de él. Y en todas partes los hallaba llenos de alegría y celebrando grandes comilonas. Habían llegado a Armenia, estaban cruzando Armenia en su escapada, cruzan por Armenia. Y acá escribe Xenofonte lo que era en Armenia, ¿no es cierto? Grandes comilonas. En ninguna parte los dejaban seguir sin servirle antes de almorzar. Escuche esto. Y no había sitio donde no les pusieran en la misma mesa carne de cordero, de cabrito, de lechón, de ternera y de ave, con panes en abundancia, tanto de trigo como de cebada. 500 años antes de Cristo, Eso es Armenia. ¿Ve? Un pueblo pacífico. Y estos griegos iban luchando contra todos los pueblos. Pero cuando cruzan Armenia, miren lo que les servía. Yo ni en la actualidad les sigo tanto de todas las comidas. Tomen. Pero nada de muerte, nada de pelea, nada. Eso es Armenia. Muchas gracias. Está escrito, Sí. No se lo digo yo lo apunte. Bueno, tiene que ver con lo que él dice, que en particular como armenios, independientemente de que seamos argentinos o lo que sea, ¿cuánto antes de Cristo? Tenemos una cultura, somos herederos de una cultura muy antigua, y eso tiene, bueno, para nosotros es lo más importante, mantener eso. Espérate. Después de saludarse amistosamente, Filósofo y Xenofonte preguntaron en común al jefe de la aldea, por miedo del intérprete persa, qué tierra era aquella, y él respondió que Armenia. Ya está. Bueno, como les decía, esto tiene que ver con la cuestión de la cultura. Nosotros tenemos una cultura que, independientemente de donde estemos, valoramos mucho la educación, el trabajo. Eso se transmite desde hace miles de años. Son personas generalmente de bien, o sea, que a la sociedad donde estén integradas van a participar y van a aportar con todo lo que puedan, su capacidad intelectual, al desarrollo del lugar donde viven. Y esto es lo que mi papá nos enseñó a nosotros, que no lo vamos a recuperar nosotros. Nosotros no somos nadie. Lo va a recuperar la humanidad. La humanidad va a decir, sí, eso fue así. La humanidad. Que nosotros no vamos a poder, no tenemos la fuerza ni la capacidad para recuperar. Entonces estamos borrados. Nosotros estamos borrados del mundo. Nadie. Sí, ustedes. Es una sorpresa que se preocupen de Armenia. Es una sorpresa. Pero le voy a decir que es un acto muy noble.
aunque no les parezca, aunque no lo puedan percibir, es un acto muy noble porque es el origen de las cosas. Ya le dije, la Biblia no lo dice, no lo digo yo, ¿no? El arca de Noé cayó en Armenia. Y ahí se reinicia después del diluvio, lo dice, no es cierto, está bien que no es cierto, pero representa una idea. ¿Dónde está el origen de las cosas? Ahí trata de ubicarlo. Muchas gracias. Bueno, dale, muchas gracias. Increíble. Gracias. Dale, gracias. Tenemos de algo.